Arrancamos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. Esta es la portada de un libro que publiqué en el año 2010, que hoy no está a disposición por un problema técnico con la imprenta, pero eventualmente vamos a informarles para las próximas semanas nomás si se soluciona la cuestión técnica y económica, porque se encareció bastante por la cantidad de páginas que le puse. Me entusiasmé y lo armé con 350 páginas, pero en A4. Sería como un libro de 700 páginas. Hoy está bastante caro hacerlo. Entonces, vamos a ver si lo solucionamos haciéndolo, dividiendo el libro, etc. Estamos en eso, estudiando el tema. Austerlia es un término vasco, de la lingüística vasca, que significa tierra, herría, vendría a ser tierra, austral, similar a Australia. Es un término que acuñó un geógrafo vasco argentino, don Florencio de Basaldúa, que recorrió gran parte de América y fue gobernador en la provincia de Chubut allá por la década del 1920, pero ya a fines del siglo anterior, de 1800, había no solo incursionado en distintos lugares, sino que había empezado a escribir y a publicar trabajos de su investigación de carácter antropológico, etnológico, y sin ser un arqueólogo también en esa línea de investigación. En 1911 va a ser designado cónsul argentino en la India y allí publica un trabajo que lo denomina La raza roja. Es un ensayo con características de diccionario donde emparenta el idioma vasco, el euskera, con el sánscrito, o sánscrit de la India. Cuando elabora este trabajo, consulta con los brahmanes, que son los sacerdotes, la casta sacerdotal de la India, son los intelectuales, una especie de jesuitas, pero de aquellos pagos que leen la obra de Basaldúa, La raza roja, porque a su pedido le dice, bueno, ¿estoy muy loco o lo que pongo aquí tiene visos de realidad? Y los brahmanes le dan el visto bueno, le dicen que lo que él ha publicado es correcto. Estamos hablando de 1911, dije, y recién, aproximadamente por el 2004-2005, en la revista American Science, una revista que también se distribuye en español, salió un artículo de filólogos norteamericanos, ingleses, franceses, un trabajo en conjunto, donde demostraban que el idioma vasco, el euskera, es la lengua madre universal. Siempre hubo una controversia con los idiomas indoeuropeos, etcétera, de dónde provenían, cuál era el más antiguo, etcétera, y llegaron a la conclusión de que el euskera es la lengua madre universal. Así que Florencio Basaldúa tenía razón, por lo menos en emparentar al sánscrito con el euskera, en todo caso el sánscrito también, es casi prácticamente la misma lengua, con distintas formas de escritura y la parte que tiene que ver con la lingüística y la forma de expresarse. Pero también se han encontrado paralelos con el quichua, o el aymara, etc. El magiar, el antiguo idioma de los húngaros, que tienen también sus ramificaciones, este tipo de estudios de la lingüística o la filología. Florencio de Basaldúa, digamos, era prácticamente un filólogo, como lo ha sido también posteriormente Juan Moritz, ya más cercano en el tiempo, y el mismo Goyen Aguado, ¿no? Julio Goyen Aguado, del que comentaba Rubén Morales,
que fue el fundador del Centro Argentino de Espeleología, que, digamos de paso, y en honor a la verdad, no fue el primero, pero sí, el primero en investigar las cavernas a nivel científico, sino que estaba Néstor Obando en el Museo de Ciencias Naturales de Bernardino Rivadavia y en La Plata, con un departamento de espeleología. Obando y Goyen Aguado se van a conocer en la década del 60 aproximadamente y van a hacer trabajos en conjuntos. Posteriormente se va a fundar en 1970 el Centro Argentino de Espeleología, con la intervención incluso de Obando, a la que se van a sumar un montón de entusiastas de distintas profesiones. Sin embargo, todo esto, que tuvo su correlato periodístico allá por la década del 60, acá tenemos una persona que recordaba, estábamos charlando recién, no recuerdo su nombre, ¿de nombre de pila? Sí. Julio. Julio. Acá Julio, antes de la charla, me comentaba que recordaba que allá por fines de los 60 o principios de los 70 había visto en televisión, en el programa de Mirta Legrand, a un hombre que comentaba que iba a hacer una expedición, la primera expedición, decía, a la Cueva de los Tallos en Ecuador. Este señor era Julio Goyen Aguado, que estuvo en varias oportunidades en el programa de Mirta Legrand, los almuerzos famosos de Mirta Legrand, pero, digamos, no tuvo en aquella época la popularidad que puede tener ahora gracias a Internet o a las páginas web, ¿no? O a las redes sociales. Por lo tanto, para muchos pasó desapercibido. Tendría que ocurrir otro fenómeno para que se prestara atención a los dichos de Goyen Aguado, de Juan Morix, que ya desde esas décadas, un par de décadas anteriores, o sea, fines de los 50, sobre todo en los 60, habían hecho declaraciones públicas, periódicos, programas de televisión, de radio. Tendríamos que esperar hasta que apareciera Erich von Däniken y en 1972 publicara El oro de los dioses, uno de sus tantos libros, donde hace mención al tema de la Cueva de los Tallos, al mundo subterráneo y a las declaraciones de Morix, y eventualmente las de Goyen Aguado en la prensa argentina. Por una cuestión de edad, yo comencé con estas cuestiones cuando tenía alrededor de 13 años de edad, estoy hablando del año 68, era muy joven, pero ya me interesaba la lectura del fenómeno ovni, la parapsicología, los fenómenos extraños, y por supuesto las revistas de actualidad, Siete Días, Gente, etcétera, Radiolandia, aparecían notas sobre estas exploraciones, estas investigaciones. Y posteriormente, como decía, cuando llegan los libros de von Däniken, a través de su famoso documental, Recuerdo del Futuro, vamos a, muchos a interiorizarnos un poco más de estas cuestiones. Como decía Rubén, con el tiempo hemos crecido, hemos leído también un poco de otras historias y algunos tuvimos la iniciativa de querer conocer a los autores o a los investigadores o a los exploradores de estos maravillosos descubrimientos. Así que, en principio, yo tuve, no voy a contar toda la cadena de cómo llegué, porque también sería muy largo, pero a través de un amigo conocí a un sacerdote de la iglesia San Nicolás de Bari, acá en el centro, Santa Fe, entre Talcahuano y Libertad, donde asistía un grupo de gente joven, entre los que había una chica de origen ecuatoriano, Mónica Williams Aguirre, que estaba radicada en Buenos Aires, como hoy vienen muchos extranjeros a pasar un tiempo a la Argentina, después retornan a su casa, o vienen a estudiar. Mónica, que vive actualmente en Guayaquil, ella también viajó por el mundo, estuvo viviendo en Estados Unidos, en New York, se casó con un muchacho que tenía una librería, etc., Bob Chilar. Primero se casó con un argentino, amigo mío, que era muy allegado a Pedro Romagnoli. Ella hacía traducciones
del inglés al castellano de libros y de textos y de cartas que le enviaban investigadores extranjeros a Romagnuc. Así que a través de ella yo conocí a Romagnuc. Como tengo afición por el dibujo, Romagnuc me pidió que si podía hacer algunos diseños para alguna de sus obras y para los slides que se usaban en aquella época en las conferencias, proyecto de diapositivas, ¿no? Así que ahí entré amistad con Romagnuc. Romagnuc, en el Instituto de Investigaciones de Biopsicosíntesis, que era un departamento que había abierto la Universidad John Fitzgerald Kennedy, se reunían, así como nos reunimos nosotros, un grupo de personas, entre los que estaba Pedro Romagnuc, estaba Julio Goyen Aguado, estaba Juan Morix, estaba Bettina Allen, que fue mujer de Fabio Serpa en la década del 70, ella hacía de secretaria, era la que tomaba nota, y bueno, y asistían una serie de personas y de personajes, si se quiere, imbuidos en todo este tipo de temas. Así que había una familiaridad entre todos estos hombres de estudio y de exploración. Mi trato con Romagnuc me puso al tanto de un montón de estas cuestiones, y a partir de ese grupo de gente que iba a San Nicolás de Bari, se formó la idea de armar un grupo, una especie de comunidad, y nos fuimos a vivir al sur, al Bolsón. Primero pasamos por Bariloche, pero estuvimos en el Bolsón principalmente, porque Romagnuc ya en ese momento, que había viajado mucho por la Argentina y tenía contacto con distintas localidades, estaban en el Bolsón, había un batallón de gendarmería, que en la década del 70 estaba a cargo del señor Rubén Benítez, que tenía trato con él, y él iba al batallón a dar conferencias. Entonces, en esa apelación surgía la posibilidad de establecerse en un lugar, tener alguna especie de apoyo logístico. Abrimos una sede de lo que fue el FISI, el Centro de Investigación de ese momento, que tenía un nombre bastante rocambolesco, porque era Centro de Investigación y Estudio de los Fenómenos Paranormales, Extraterrestres y Atómicos, cosas de Romagnuc, y que llamaba por supuesto poderosamente la atención. Así que a partir de ahí nos pusimos en contacto con no solamente investigadores y estudiosos del fenómeno OVNI y demás, y tuvimos experiencia también de visualización de ovnis. También surgió el tema de los grupos aborígenes naturales de la zona, los araucanos, los mapuches, donde se tejían dentro de su, si se quiere, mitología o su historia, el tema del contacto con determinadas entidades, seres, que forman parte de la mitología propia del lugar, como el Treuco o el Trauco, que es una especie de ser de baja estatura, un duende, un duendecillo, un gnomo, un enano, digamos, la gente pequeña, como le dicen también en algunas localidades, pero también la historia de las cuevas y las leyendas sobre las cavernas y las salamancas, los lugares de iniciación en esta región a cargo de los yamanes y de los grupos del lugar. Yo voy a participar de esta experiencia recién en 1975 y voy a volver a lo largo del tiempo al sur, en la década del 80, en la década del 90. Bueno, esto es un dibujito que salía en la revista Villique de Hugo Sex, un dibujante que lamentablemente falleció hace un tiempo atrás. Era un ilustrador que habla de la ciudad perdida de los Césares en el lago Nahuelhuapi, ¿no? Es una de las tantas leyendas mapuches. Romagnuc había recogido historias sobre estas cuestiones y el comandante de gendarmería, Rubén Benítez, le había dicho que en una oportunidad
un hombre de origen francés que había llegado a la localidad, había escalado un cerro que es el que domina la localidad de Bolsón, que es el Piltriquitrón, término mapuche que significa aquel que tiene la cabeza sobre las nubes o en las nubes. Parece Moai, esas estatuas que hay en la isla de Pascua, acostado, ¿no? Con su nariz prominente, digamos, el cerro tiene esa formación, y la nariz, digamos, siempre está cubierta por las nubes, de ahí el término. Decían que había entrado en una caverna del lugar, que había logrado divisar, y que había ingresado y que había encontrado un lago. Son frecuentes este tipo de cavernas inundadas, como se las llama, con lagos internos, y entonces dicen que volvió, salió y fue a buscar un equipo de buceo, posiblemente a Bariloche, que es la ciudad más próxima donde podría llegar a conseguir este tipo de elementos, y algún bote de goma, etc. Una vez que ingresó, no se supo más nada de él. Entonces se tejieron historias sobre qué habría pasado con este hombre, y se tejían varias leyendas a nivel de... Yo voy a conocer mucho después a Julio Goyen Aguado del Centro de Paleología, no por los 70, sino ya por los 80. Y le pregunté qué podría haber pasado con este hombre. Y él me dijo, rápidamente, más allá de que se hubiera perdido, se hubiera accidentado, que lo puede llegar a suceder cuando una persona se interna sola en una caverna, también podría haber sido atacado por las águilas que merodean el lugar y que protegen sus nidos. Dice, hay casos de personas que han sido atacadas por las águilas. No es frecuente, pero puede pasar también. Bueno, un relato tenebroso, pero no nos consta si pasó o no. Pero yo le pregunté qué podría haber ocurrido. El tema es que en el lugar se corrían otras historias. Romagnol, por ejemplo, contaba que una señora que lamentablemente había perdido un hijo, lo había perdido, digamos, literalmente, en el sentido de que el hijo se había ido a vivir al sur, a excursionar, a pasear, como tantos turistas, y desapareció. Y nunca se lo encontró. Entonces esta mujer, desesperada, se quedó a vivir en la zona y trabó amistad con los aborígenes, con los mapuches. No tuvo respuesta por parte de la gendarmería, por parte del intendente, por parte de la gente del pueblo. Bueno, finalmente fue recibida por las familias mapuches. Hay distintos grupos, la familia Nahuel Pan es una de las más conocidas, que tienen su reserva allí, y finalmente fue aceptada, cosa que los mapuches son bastante reservados en ese sentido, de aceptar al Huinca, ¿no? Al hombre blanco, como dicen, que tiene es un término despectivo. En realidad el Huinca es el invasor, es el hereje, y peyorativamente es aquel que no habla con la verdad. Mentiroso o un chanta para ellos. O sea, que lo único que va, o su único interés es el sacar provecho del lugar, sobre todo como en el caso del Bolsón y otros lugares de la cordillera donde abundan ciertos minerales como el oro, por ejemplo. Entonces, decía que son muy celosos de dar información. A mí me pasó que en el año 87, a raíz de los comentarios de Romagnol, de Rubén Benítez, del hombre que se perdió, con un amigo decidimos viajar en busca de esa caverna. Bueno, acá tenemos un dibujo de la lamentable experiencia del padre Mascardi, que también en manos de unas tribus, digamos, también no la verdad que no todos los mapuches o los araucanos son hostiles, pero sí hay tribus, o había tribus hostiles, y otras que eran más sumisas, sobre todo a la evangelización de los sacerdotes jesuitas o salesianos, que eran los que arribaban a la zona. Padre Mascardi, buscando la ciudad de los Césares, cayó en manos de una tribu hostil, no recuerdo si son los huiches,
que finalmente lo mataron a él y a un cacique de otra tribu mapuche que lo acompañaba, que era un séquito de personas. Esto es una caverna, a ver. Lo que se ve al fondo es el lago Nahuel Huapi, las montañas. A ver si podemos achicar un poquito. Esto está en la localidad de Dinahuapi, esto es a la entrada de Bariloche. A ver ahí se ve un poquito mejor. Estas fotos son varias. Ahí se observa al pie una figurita hecha por la maleza. No, yo no me di cuenta cuando sacamos la foto. Acá va a estar un poquito más ampliada. Tiene forma antropomorfa. Incluso si se mira bien donde estaría la cabeza, la parte de arriba, tiene como bigote y barba candado, parece así como el Quijote de Cervantes, ¿no? Una protuberancia que parece una mano abierta, como una florcita, otra más allá, y bueno, lo que sigue serían las extremidades inferiores. Como dije, no lo vimos, así que yo no puedo atestiguar que esto fuera más que eso, que un grupo, o lo que puedo ver, un grupo de hojas y de ramas que sugieren la figura de un personaje pequeño, de baja estatura, como custodiando el lugar. Por supuesto, la zona está llena de leyendas de duendes y de gnomos. ¿Esa sería la Cueva del León? Esta es la Cueva del León. Ah, sí, la conozco. Hay varias cuevas. Hay varias cuevas. En la cueva del Cerro León, que está a la entrada, como dije, de Bariloche, muy próxima, en distancia está la cueva del Cerro Villegas, que tiene una caverna inundada. Allí... ¿Esta también? Esta también, en una parte tiene un laguito. Acá, este soy yo, y hay un amigo, Jorge Gómez, que era compañero mío en el diario El Cronista Comercial, cuando en el 89 volvimos. Yo fui en el 87 y en el 89 volvimos al mismo lugar. Y nos sacamos algunas fotitos en las cavernas de la zona. Ese soy yo, más joven. Ahí está la puerta, ahí estoy tomando agua, una cantimplora. Lo que se ve atrás es el Cerro León. En el Cerro Villegas hay una laguna, hay una caverna, hay varias cuevitas, una que está inundada y que tiene un lago con lo que se llama un sifón, o sea, tiene una cavidad que en forma como de un riñón la comunica a otra cavidad. O sea, hay que introducirse con mucho aire o con un equipo de buceo y se puede salir a otra cavidad interna de la caverna. En esa caverna, en el año 89, yo me pongo en contacto con un ex marino, miembro de la Marina Francesa, el señor Charles Becerra, que tenía en su haber la práctica del buceo, un buceo táctico, porque ha sido de la Marina, el andinismo o el alpinismo, que venía de Europa, obviamente. Se interesaba por la antropología, la ecología y posteriormente por el tema OVNI, con lo cual formó un grupo en el Bolsón con gente amiga que le puso el CIFE, Centro de Investigación de Fenómenos Extraños. Becerra practicó la espeleología y el buceo en las cavernas de este lugar, pero en una que le ganaron de mano, me contó, porque no tenía el equipo en ese momento para hacer la investigación, que era el Cerro Villegas, una comisión aparentemente de la Universidad de La Plata hizo una exploración, se metieron en el lago, salieron por la otra boca y encontraron restos de la conquista española. Esto es espadas, cascos, incluso se hablaba de piedras preciosas o semipreciosas. El término precioso, me acuerdo charlando con gente de la Cámara de Argentina de Gemología, que tenían una oficina en el edificio Barolo, viene porque las piedras tienen precio, de ahí preciosas. O sea, semipreciosas o preciosas es por el valor que se le da a este tipo de piedras, que son, en algunos casos son ágatas, con distintos colores, las amatistas son violetas, los benilos son amarillos,
los jaspes hay verdes y rojos, etc., ¿no? Y cada una tiene sus propiedades y bueno, tiene su connotación esotérica también, si se la busca. De hecho hay terapias llamada gemoterapia, ¿no? Con las piedras, etc. El tema es que, por supuesto, el oro, el platino, otros minerales son mucho más preciados y preciosos, por eso de ahí su importancia y su utilidad para lo que pueden ser utilizados. El tema es que, bueno, Becerra se quedó sin su tesoro porque le ganaron de mano, pero bueno, está expuesto a algunos de estos en el Museo Antropológico de Bariloche, se pueden apreciar algunos elementos de la comunidad. Pero bueno, la idea nuestra, ahí dentro de la caverna, ahí estoy yo en el año 87 con un pañuelo de Boy Scout, fui scout de chico y me acuerdo que lo llevé en esa oportunidad. Entonces en Bariloche, en la zona de donde está Villa Mascardi, se llama está el Cerro Fray Laguna, el lago Guillermo. El lago Mascardi. Bueno, el tema de la providencia, ¿no? de la causalidad o de la casualidad, como cada uno lo quiera interpretar, hizo que en un primer viaje, yo me dirigía con un amigo al Bolsón, pero estuvimos unos días en Bariloche parando con unos amigos que tenían un restaurante vegetariano, nos llevaron a pasear, conocimos gente, hicimos exploraciones en estos lugares y decidimos ir al Bolsón. Nos deja con su auto en Villa Mascardi, y dice, bueno, vamos a pasar el micro y se van para el Bolsón, etc. Nos quedamos ahí, empezó a oscurecer, o sea, se hizo de tarde, se hizo de noche, no pasaba ningún micro, resultó que era el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, y era un feriado, y se le sumó un paro de colectivos. Así que vimos un camping, y nosotros íbamos con mochila, con carpa, con todo. Bueno, vamos a ver la carpita, vamos a quedar rosa. Sí, la carpita. Vamos a pasar la noche. Bueno, pasamos la noche y no había nadie prácticamente. Creo que un camionero había parado ahí, no sé si estaba solo con la familia, y estábamos nosotros dos. Pintaba una noche de tormenta y de lluvia, así que habíamos armado la carpa, habíamos hecho un fogón, etc., pero se nos acercan los caseros del camping, los que regenteaban el lugar, que era un matrimonio de origen mapuche, don Abel y doña Oritia. Y entonces muy amablemente nos invitaron primero a comer a su casa, a cenar. Recuerdo que tomamos vino chileno, que era muy rico, no sé si Concha y Toro o alguna marca de esas conocidas. Y nos ofrecieron pasar la noche en un bungalow, en una cabaña, por el tema de la lluvia y la tormenta. Estábamos solos, de hecho ni nos cobraron, era familiar la cosa. Estuvimos charlando y nosotros aprovechamos para preguntarle cosas. Si habían visto ovnis, por supuesto, si habían escuchado historias de duendes o de gnomos o de tesoros ocultos de la ciudad de los Césares. Y entonces nos contaron primero que sí, que habían visto fenómenos, luces dentro del fenómeno ovni, que se puede calificar luces anómalas, y que conocían a un hombre de origen suizo que iba todos los años, por lo menos esos últimos años, en busca de la ciudad de los Césares, y que cada vez estaba convencido de que tenía más datos y que iba a poder encontrar los restos de esta ciudad o el acceso a esta ciudad por otro tipo de medios. Este hombre, yo recogí datos periodísticos de que había un suizo llamado Roux, de apellido, Roux, que había comprado tierras que habían pertenecido al cacique Sayhueque y que a modo de entretenimiento a los lugareños los convidaba a una suerte de búsqueda del tesoro. Todos venían con sus caballos, con sus aleros, con sus rebeles, con
ropas típicas, tradicionales, y hacía una búsqueda del tesoro donde él había escondido algo, y era una especie de juego donde se entretenía a la gente, hacía asados, etc. Pero no, en todos los lugares en todas las casas se cuecen habas, dice, no daba puntadas sin hilo el suizo. Resulta que aquellos que no salieran beneficiados con el premio del tesoro escondido, que creo que incluso consistía en algunas monedas de oro y demás, él les ofrecía comprarle los taleros, los rebenques o los facones, que suelen tener incrustaciones de oro y plata, ¿verdad? Pero resulta que el mango se une con la hoja a través dentro del mango hay un tornillo que lo llaman alma. Alrededor de ese tornillo interno del mango, que el mango está formado por dos cachas de plata, alrededor de ese tornillo solían enrollarse unos pequeños mapas donde estaban las tumbas de los ancestros de estos aborígenes, mapuches, claro, que suelen enterrarse con lo que llama un ajuar, que consiste en láminas de metal, en objetos, artesanías hechas en láminas de metal, que es plata y oro. Aparte del valor arqueológico y cultural que tiene este ajuar, ¿no? este enterratorio. Así que, bueno, Pícaro, el suizo, se hacía con ese tipo de elementos si lo agarraban traído al poseedor de este tesoro, que tal vez también lo ignoraban. En fin, esta era una de las historias que nos contaba el matrimonio que estaba aquí, pero bueno, la charla continuó y al día siguiente el hijo tenía 9 años de edad, el chiquito que está aquí, que se llama Andy, o el sobrenombre, por los Andes. Andes significa grande también. Y Aníbal, no, Andrés César, bueno, la ciudad de los Césares. César fue un capitán español de la conquista que, digamos, estuvo en la búsqueda de esta ciudad fabulosa, también llamada Trapalanda o Jauja, y tomó por el trabajo, la insistencia de este adelantado, tomó el nombre de César, también la ciudad de los Césares, que no tiene que ver con los Césares de Roma. Bueno, este muchacho de 9 años nos llevó, el padre nos dijo, bueno, mire, aquí en el Cerro Fray Laguna hay una cuevita y que tiene unas inscripciones. Así que si ustedes quieren César, mañana Andy los va a llevar. Así que fuimos al guía que nos llevó. Y yo lo que estoy señalando ahí, que no se ve muy bien, pero yo hago un cuadernito con mi lápiz, hice un dibujo. Posteriormente descubrí que estos dibujos se los denomina tramas genealógicas. Las tramas genealógicas aparecen en vinchas o choapinos, ahí bueno, estoy señalando, se ve un poquito mejor, pero acá de un tratado de Casaminquera, un arqueólogo, antropólogo argentino conocido. En algunos de sus libros aparecen estos diseños que son similares a los que yo pude observar. Aquí esto es un choapino o vincha, donde aparecen estas tramas genealógicas, y acá una comparación con los dibujos originarios sacados del libro Casaminquera más lo que yo tomé. Estos son dibujos de carácter sagrado. Tiene que ver con la transmisión de conocimiento ancestral dentro de la comunidad. Son dibujos realizados por los chamanes. Por lo tanto, el lugar donde estábamos
que era apenas un alero. Esto significa que es una pequeña cavidad en forma oblicua, o sea, es un lugar para refugiarse, no es una caverna propiamente dicha. Es un lugar donde los chamanes hacían sus rituales. Alguien me dijo, conocedor del tema, que si yo hubiera excavado allí, seguramente me hubiera encontrado con la tumba o el enterratorio de algún personaje importante. Hubiera encontrado tal vez algo más. Pero, gracias. Después lo vamos a ver acá, el amigo Mario Lupo tuvo oportunidad de hacer un viaje, de varios viajes, ¿no? Pero por Argentina, estuvo en San Luis, estuvo en el Cerro, el Sombrero, el Rosario, bueno, en San Juan hay también otra historia, en un Cerro del Sombrero o el Bonete, donde se dice que en estos lugares han ocurrido alguna serie de hechos, fenómenos extraños, como por ejemplo la historia de un hombre que tenía que criaba ganado, que tenía sus animalitos, una cabrita se le escapa, la persigue, entra en una caverna, el hombre la va a buscar y encuentra unos escalones que bajan hacia algún lugar, y cuando entra ve una ciudad de otro mundo. Él dice que ve hombres, mujeres y objetos y vehículos que se desplazan, ciudades como de cristal, una película, digamos, de otro planeta, ¿no? O sea, y que no lo ignoraban, como si él no existiera, como si él fuera un fantasma, y que sale por otro lado, por otra punta, y bueno, queda enloquecido con este relato, con esta historia, con esta experiencia, y va a consultar con un sacerdote que tenía una misión ahí cerca del lugar donde había ocurrido esto, donde se daba ayuda a chicos y personas que tenían problemas de afecciones con drogas y demás. Estamos hablando de la década del 70. El sacerdote estaba junto con un médico trabajando allí, y este hombre insiste en que lo que vivió es real, y lo acompañan a este lugar, y dice que llegan a esta caverna, de la cual no tenemos una referencia concreta de dónde está, que encuentran 3 escalones que están obstruidos por una pared, o sea, solamente 3 escalones. Con respecto a este lugar de Bariloche, de Fray Laguna, la persona con la que me comunicó estos conocimientos de las tramas genealógicas y del lugar sagrado, sería lo que sería propiamente un templo, un lugar de rituales mágicos, me decía, los mapuches, incluso viene de los incas esto, tenían el conocimiento de trabajar la piedra y crear la sensación de que estos escalones se fundían con la pared, como formando una especie de decoración nada más. En realidad, si uno pudiera derrumbar esa pared, o perforarla o excavar, podría encontrarse tal vez con otro recinto guardado, secreto, etc. Bueno, esto es lo que se comenta, por lo menos respecto de los conocimientos que tenían de cómo tratar la piedra y demás. Bueno, la idea, como decía, fue no solamente una búsqueda de carácter histórico, antropológico y demás, sino tratar de dar con este tipo de entradas y ver un poco que el mito, la leyenda del mundo subterráneo, a ver qué nos podía deparar. Bueno, acá, esto es en Bariloche, en una galería moderna, hecha por un arquitecto que pertenece a la rama Sufi, y donde hay una fuente de agua curiosa con hay una cruz esvástica en el centro y además son cruces cristianas. Por aquí circula agua, es una fuente de agua. El arquitecto, que pertenece a una rama de los sufis o derviches,
del grupo de Bariloche es el que diseñó este lugar. El octógono que contiene este laberinto, también se lo llama nudo de Salomón, este tipo de dibujos. Tiene connotación, el octógono, bueno, es un símbolo muy utilizado por el Islam, que van a tomar la orden de los caballeros del temple, los templarios. Representa la suma de dos cuadrados, ¿no? El octógono son dos cuadrados superpuestos, uno rotado, con forma de rombo, y el otro es un cuadrado. Es la representación, el cuadrado representa la Tierra, pero esta rotación hace que sea muy fácil dibujar un círculo, superponiendo otros dos cuadrados, ¿no? Simplemente con un lápiz uno puede dibujar y queda un círculo perfecto. El círculo representa el cielo y el cuadrado de la tierra, por lo tanto es la unión entre el cielo y la tierra. Es un lugar que es podríamos llamar una puerta a otra dimensión. De hecho, los mapuches, como otros pueblos, dividían al mundo, a la creación, al universo, en tres niveles. El medio donde estamos nosotros, que es el mundo de los humanos, la parte superior, el cielo, el mundo de los dioses, de la divinidad, y el inframundo, que es el mundo no solo de los muertos, sino el lugar sagrado, el lugar de iniciación, y posiblemente de la morada de alguna otra humanidad. Así que bueno, por aquí símbolos que se repiten a lo largo. Bueno, llegamos al Bolsón, es el mapa sin plano del Bolsón, de aquella época, y aquí decidimos explorar, nos juntamos con la gente del CIFE, del grupo está Carlos Strauch, Eduardo La Paz, la mujer, el sobrino del gobernador de aquella época, que era Masachesi, César Masachesi. Hicimos la exploración y la subida al Cerro Piltriquitrón en busca de la caverna en la que se había perdido el cerro. Lo intentamos por dos veces. La roca de la montaña de este cerro, en la parte de arriba, se la denomina desde el punto de vista del andinismo roca podrida. ¿Esto qué significa? Que uno no puede poner clavos para sujetar los mosquetones, para asegurarse, porque se desmorona. Fuimos con miembros del Club Andino del Bolsón que tenían mucha experiencia en la escalada del lugar. La cueva la llegamos a divisar desde afuera. A veces las sombras de las piedras engañan y creen que uno está viendo una cavidad, pero solamente es una sombra. Pero en distintas expediciones que se acercaron un poco más, decían que se localizaba, se podía ver la boca de acceso. Sin embargo, era muy difícil llegar, y para poder hacerlo había que descender en rapel quizás unos 20 metros desde la cima del cerro hasta el Perú. No podíamos ir por abajo, así que se nos frustró el tener acceso a esta caverna. Bueno, en una chacra del Bolsón, la familia Ascona, esto que vemos ahí, que parece simplemente una grieta, tiene el ancho suficiente para que entre una persona. Ahí se ve una cabeza, un casco naranja. Eduardo La Paz, miembro del grupo de bomberos, expedicionarios, andinistas, grupo de rescate, etc., que salvaron la vida a más de un turista que se perdió en los incendios que se provocan todos los años, lamentablemente. Con él ingresamos en esta grieta, que es como una escalera por el desmoronamiento de piedras que se va formando, y pudimos acceder a una punta. Y a lo largo, acá no se ve por el tema de la luz, hay pinturas rupestres que pueden tener hasta quizás 2000 años de antigüedad. En algunas, subiendo por esta zona rocosa, ahí yo estoy señalando un círculo, ahora no se ve bien, hay un diseño en rojo. Esto es como si le dijera, estamos explorando acá, pero allá arriba, que pudimos tener acceso, encontramos ese símbolo. Quiere decir que está marcando un lugar específico, y bueno, lo bastante camuflado como para solamente aquel que conoce, es una señal para ir a algún determinado lugar al que obviamente no llegamos. De hecho, los mapuches que estuvimos charlando y pudimos acceder,
trataron de desviarnos todo el tiempo y nos negaron incluso la posibilidad de acceder a las cavernas que ellos consideran sagradas. Esto pasó con unos chicos que conocimos, que también otra casualidad. Yo me llamo Javier, fui con un amigo que se llama Osvaldo, vamos a visitar a una familia que nos dicen que habían tenido experiencias, que habían sido compañeros de estudios de un grupo de gente de una familia mapuche, que habían estudiado magisterio juntos, y que ellos sabían dónde estaban las cavernas. Bueno, vamos a visitar esta familia, y una casa con tranquera, casa de campo, palmeamos, vinieron dos muchachos, más o menos de nuestras edades, y cuando nos presentamos, yo digo Javier, el otro dice Osvaldo, y el que nos recibe es Javier, y el otro nos dice Osvaldo. Dijimos que es el eco, ¿no? Se llamaba Javier Osvaldo, los dos, increíble. Y bueno, parecía una broma. El tema es que el padre era un explorador, buscador de oro, había trabajado incluso para gendarmería de la zona, minero, y había tenido algunas experiencias bastante insólitas con supuestamente entidades extraterrestres. Por lo menos él creía eso. Y nos contaba Carranza, la familia Carranza, nos contaban que ya decía que los chicos habían estudiado con miembros de la familia mapuche que los habían llevado a cavernas del lugar, del cerro. Bueno, me dijeron, mira, uno de los muchachos trabaja en la feria artesanal, anda a verlo de parte nuestra, te van a recibir. Y cuando fuimos y hablamos con el muchacho, lo localizamos, vos sos fulano Huenchupán, y me dijo, sí, me dijo, mirá, nosotros venimos de parte de Javier y de Osvaldo Carranza, que fueron compañeros tuyos del estudio, que vos los llevaste a unas cavernas que están, se llama Cerrucho Sur, la parte de donde está la caverna, y este muchacho nos miró y me dice, no los conozco, no sé de quién me estás hablando. O sea que nos cortó el rostro. O sea, no largan información a cualquiera, y menos si no te conocen, si no saben. Son muy celosos de sus tradiciones. Así bueno, tuvimos la mala suerte de no poder acceder a lo que buscábamos. Bueno, el viaje al sur y a las cavernas y a los lugares mágicos del sur es largo. Esto fue, digamos, una introducción para contarles que en realidad el interés que teníamos de todo esto no era solamente los comentarios de Romagnuc y de Gendarme Benítez, el comandante Gendarme Benítez, o las leyendas que pudimos leer en la biblioteca municipal de ahí de Bariloche sobre la ciudad de los Césares. O sea, tratamos de documentarnos y tratar de buscar nombres y lugares y gente que nos pudiera informar de manera fehaciente detrás de lo que estábamos, o sea, para no ir a la montaña a ver si teníamos suerte para encontrarnos una caverna o algo así. Estaba basada, como dije antes, en las historias que habíamos escuchado, leído en las revistas de ovnis o en los libros que se publicaban, como los de von Däniken, que nos quedaban un poco lejanos. Von Däniken no era fácil ubicarlo, etc. Morix vivía en Ecuador, vivía en Ecuador. Con Goyen Aguado yo todavía no tenía contacto, estamos hablando recién en el 86 lo voy a conocer. Lo que nos fascinaba era un poco la historia de la Cueva de los Tallos, Morix, lo que se había publicado ahí. Así que la idea era también ver si podíamos tener acceso a lo que él decía. Vamos a buscarlo un poquito más. Un segundito, vamos a encontrar. Así que está al lado, lamentablemente fallecido, un amigo mío, Juan Antonio Emilia, que se casó con Mónica, tuvieron un hijo, y que tuvieron como padrino a Pedro Romagnuc, que lo llevaron después de su casamiento, lo invitaron a Ecuador para encontrarse con Morix, con quien ya se conocían desde el 58, 59, en las reuniones que les comenté antes en el Instituto de
biopsicosíntesis que dirigía la facultad de John Fisher Kennedy. Bueno, este personaje, bueno, ahí está Indiana Jones, ¿no? Y está el Dr. Benton Jones, en los que se inspiraron para el personaje Indiana Jones, Conan Doyle, El mundo perdido de Venezuela. Acá lo tenemos a Juan Morix y Indiana Jones. Juan Morix es el verdadero Indiana Jones. De hecho, si uno ve la primera película de Indiana Jones, Los buscadores del Arca Perdida, cuando ingresa, empieza la película muy temprano en el tiempo, empieza en 1936, todavía Morix no andaba por ahí. Encuentra un templo que en la película nos menciona como de los chachapollas, y que va a buscar ese famoso ídolo que cuando lo toma se derrumba todo, vuelan flechas por todos lados y esa bola de piedra gigante que lo persigue por todos lados. Pero si ustedes miran detenidamente la película, van a ver que detrás de él, cuando ingresa al templo, primero se ve un disco solar, que es el famoso disco solar que aparentemente estaba en el Coricancha y desapareció, de los incas, y unos asientos en forma de trono, como de los reyes, ¿no? Se llaman sillas de manta. Eso lo vamos a ver posteriormente. Las sillas de manta son una localidad que se llama, en Ecuador, que se llama Manta, y que Morix ha encontrado incluso en la selva. Las sillas, estos sillones, los típicos asientos de los reyes que vemos en las películas medievales, ¿no? Esa forma de U, que tienen, en este caso, tienen una cabeza humana tallada en piedra sobre la base. En el Museo de La Plata, el Museo de Ciencias Naturales, que hay una réplica de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, también hay una, creo que es una original, una silla de manta ecuatoriana, y si no una réplica en piedra perfecta, pero se puede observar una de ellas ahí. Estas sillas son idénticas a las que existen en Transilvania, en Hungría, de donde provenía Juan Morix. Son las sillas de Szekely. De hecho, el nombre de Hungría, Szekely, significa sitio de sillas. Y son las sillas que utilizaban los caciques o los reyes que se reunían en un determinado lugar para hacer sus reuniones de distintas tribus, digamos, un consejo de tribus. Esto lo ha encontrado Morix y aparecen en la película de Indiana Jones, así que es obvio que han tomado la figura de Indiana Jones y no del Dr. Benton Jones que buscaba el Arca de la Alianza o Wyatt que también estaba detrás de los Roger Marmois y ese tipo de cosas. Estos son los documentos de Morix que pude conseguir a través de un amigo, el arquitecto Carlos María Zavalla, cuyo padre, que era coronel del ejército en la época de Onganía, fue designado como agregado cultural en Cuenca, en Ecuador. De hecho, la relación de Zavalla, el coronel Zavalla, en Cuenca está el colegio de Nuestra Señora María Auxiliadora de los Salesianos, donde estaba el museo del padre Crespi, Carlos Crespi, salesiano que llegó en la década del 23 y fue uno de los primeros expedicionarios de la zona donde está la Cueva de los Tallos a evangelizar a los shuaras o jíbaros. La relación de Zavalla con el padre Crespi fue muy intensa y fue quien se lo presentó a Morix, ¿no? Morix conoció al padre Crespi por Zavalla. Incluso su hijo, que es arquitecto, de chiquito estudió en Cuenca con el padre Crespi, ¿no? en el colegio de María Auxiliadora. Así que hay una relación directa, con lo cual yo tuve acceso a documentación que no solo Goyen Aguado, sino Zavalla. Me facilitó los documentos de Morix, con el cual tenían una relación anterior que Goyen Aguado. Posteriormente, como esta es la cédula de identidad, no se ve muy bien, Argentina, y acá lo tenemos a Morix
en el Jardín Botánico de Buenos Aires. Parece la selva del Amazonas, era ecuatoriano, pero bueno, es una foto que publicaron en el diario La Nación, con una entrevista. Y en el año 76 se va a hacer otra expedición, acá lo tenemos a Goyen Aguado y a Neil Armstrong. Pero en el año 68, Morix y Goyen Aguado viajaron juntos en una expedición, hicieron 2 expediciones a la Cueva de los Terres. Yo tengo una afirmación, no sé si podemos ponerla. Digo, Por ahí la puedo hacer. voy a apagar la luz por ahí. Bajar un poquito. No, bajar no. Ahí está. No puedo. Esto dura poquito, son 5 o 7 minutos. Perdón. Este es un documental filmado en 8 milímetros, sin sonido, mudo. Tenía Julio Goyen Aguado en su oficina y que se lo brindaba a sus colegas, a sus amigos, a los miembros que se armaban en un hall del edificio donde tenía la oficina, ponía una silla y nos proyectaba estos documentales que eran mudos. Así que Pablo Basterrechea, un amigo que tiene un blog que se llama El Sur del Gran Triángulo, con el cual yo colaboro, él le puso música y le puso el subtitulado como para que sea un poco más entretenido. Ahí lo vemos a Morix y a Goyen Aguado con camisa a cuadros, rumbo a la selva. Habían llegado desde Limón, ahí lo vemos a Morix en primer lugar y a Julio Goyen Aguado, jovencito, detrás. Esta expedición fue subvencionada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o la Iglesia de los Mormones, porque Goyen Aguado tenía relación con el extramiembro de los mormones en aquella época, obviamente se fue de allí y consiguió la subvención de, bueno, estaba entre las autoridades un tal Kimball, pues Jefferson, que lo acompaña, eran representantes no sé si era de Lois o de Citibank, creo que Lois. Y bueno, que iban a apoyar económicamente esta expedición. ¿Por qué? Porque había una relación con el profeta de los mormones, Joseph Smith, que para el desarrollo, para la escritura del libro de los mormones, decía que había recibido esa información de un ángel al que lo llamaba Moroni. En la historia del ángel Moroni, del profeta Smith, se dice que le dio unas láminas de oro que contenían la historia de la humanidad. Estas láminas que las tradujo Smith, dice, bueno, pudo de ahí sacar la información para el libro del Mormón y después le fueron devueltas al ángel, que las ocultó en un lugar de la cordillera. Y tenía la sospecha que la cordillera de la que hablaban era la cordillera de los Andes. Cuando Morris hace alusión a que él descubre una biblioteca de láminas metálicas con la verdadera historia de la humanidad, ellos están convencidos de que se trata de las mismas tablillas y por lo tanto están dispuestos a subvencionar una expedición en busca de eso, que Morris decía que ya había visto, para lo cual organizan esta expedición. La expedición, como vemos aquí, fue una parte a pie importante sobre la selva, pero luego, con la ayuda de los Shuaras, que son los jíbaros, construyeron balsas, la madera balsa, troncos huecos, que son los que usan para incluso las balsas que han cruzado los océanos, ¿no? La Kon-Tiki de Héctor Eyerland, la de Cala del Sar, de Pañol, y posteriormente la de Alfredo Barragán, argentino de Atlantic.
Plata, que cruzó el Atlántico y también que cruzó el Océano Pacífico. Bueno, con estas balsas recorrieron por el río Yauti, en los Andes, donde se junta el río Morona y Santiago. Y de ahí la relación de Morona y Santiago, que es donde está la Cueva de los Tallos, con el Ángel Morón. O sea, hacen ese tipo de asociaciones. Finalmente, este viaje no terminó bien para los mormones, para Jefferson, que no terminó bien, no le pasó nada, pero se desilusionaron, creyeron que Morix los quería estafar, que los estaba paseando literalmente por la selva y por el río, y que finalmente no iba a conducir a nada, que no existía tal lugar. En realidad, lo que Morix vislumbró es que la Iglesia de los Mormones no les daba cartas de seguridad en cuanto a que él era el descubridor oficial, que iban a respetar el tesoro, etc. Vamos a ver una segunda parte, también es cortita. Sacar el audio, Javier, así te escuchamos a vos. A ver, el muchacho del audio se maneja por ahí abajo, no quiero tocar por mí. Bueno, pensó que se querían quedar con el tesoro, que no iban a respetar el descubrimiento, no solamente que no iban a respetar la autoridad, digamos, a nombre de quién estaba, ¿no? Más allá de que pertenece a Ecuador, pero también parte al descubridor, era que lo iban a hacer desaparecer por el contenido de la información que tenía la biblioteca de láminas. Aparte que las láminas son de oro. Si bien Morix hace una declaración jurada ante un notario público en Ecuador, dice que el descubrimiento habla de láminas de metal, no aclara de qué metal. Pero el oro durante el Imperio Incaico abundaba, así que ahí. Gracias. El oro era muy abundante, de hecho, yo en el año 95, en una charla informal, le hago un reportaje a Julio Goyen Aguado, que está subido a YouTube, lo pueden ver, de entrevista a Julio Goyen Aguado por Javier Estañaro, donde él comenta y donde yo le hago hincapié en ese comentario. Digo, mirá, en el libro de Bondánico, en todas las revistas, en todos los reportajes, donde se menciona el descubrimiento de Morix, habla de láminas de metal, no dice que sean de oro. Y un Goyen Aguado me dice, eran de oro. ¿Por qué? Porque no solo como dije recién, que el oro abundaba en el Imperio Incaico y era, digamos, un metal más noble para que se conservara, digamos, la información, una pieza que no se destruyera con facilidad, porque él tuvo oportunidad de verla. Después de este viaje, como dije, no terminó bien para los mormones que no llegaron a ver la Cueva de los Tallos. Goyen Aguado y Morix sí van, Morix lo lleva a la Cueva de los Tallos y le muestra, bueno, primero la caverna, la exploran, etc. Recorren varios kilómetros y llegan a través de un recinto donde surgían una serie de túneles, se habla de 7 túneles. Eso después va a salir graficado en el libro de 2 periodistas franceses y matrimonio italiano-francés, Pablo Antonio y Richard, que publica un libro que se llama Los intraterrestres existen, donde muestran, hay un diseño de esa sala con las 7 puertas, las 7 túneles, una de las cuales conduce a una cámara donde está la biblioteca, una de las bibliotecas, se habla de 2. Pero no solamente eso, Goyen Aguado y Morix, que ya había estado Morix en este lugar, va a observar una serie de féretros, pero de material translúcido, como si fuera acrílico, plástico o vidrio, un material para ellos desconocido, pero que tenía esa particularidad, donde yace el cuerpo de un ser que en algunos casos se lo describe como un ser de pequeña talla y en otros como un gigante. De cualquier manera, este ser estaba cubierto de oro, pero
el comentario de Goyen Aguado es que el ser no estaba ni vivo ni muerto, estaba en una especie de vida suspendida, lo cual lo convierte en un inmortal. El contacto con la visión que tuvo de este ser, ¿no? Al toparse con este esqueleto, produjo en Goyen Aguado una emoción muy fuerte que literalmente se puso a llorar, ¿no? Se sentó en el piso y no pudo contener las lágrimas por la emoción que le transmitía el ver esta criatura, ¿no? Este ser. Y dije que si bien muchos relatos lo dan como un ser de talla pequeña que podría tener alguna relación con los huros, por un lado, hay una etnia en Perú sobre todo que habitan distintas regiones del lugar, hay lacustres, hay de selváticos y hay de montaña. Otros, como Morix, habla de seres que él denomina taltos o velas con B larga. Los taltos son seres superiores, según la descripción de la mitología magiar, que tienen, que no son humanos y que posiblemente provengan. Bueno. Bueno, aquí están llegando a una jibaría y están haciendo en un horno de barro, están cocinando unos panes, algo por el estilo, donde pararon después de la trayectoria, tanto la ida como la vuelta, fueron recibidos por los yuaras, que son los que le indicaron a Morix la entrada al mundo subterráneo. Esto se dio. Se han difundido distintas cuestiones respecto del intercambio lingüístico o el entendimiento entre Morix y los aborígenes de la zona. Goyen Aguado me dice que los yuaras no hablan un idioma tal vez emparentado con el quechua o el aymara, pero no es seguro. Pero se ha publicado que tienen relación con el idioma magiar. Sin embargo, Morix y Goyen Aguado sostienen que en realidad los que hablan el idioma magiar, o sea, el húngaro antiguo, que él pudo entender y comprender, es con una tribu que se llama los Santo Domingo de los Colorados, que también algunos dicen que se llaman a sí mismos como Salasacas. Morix, que comprendía, un hombre que morí, que dominaba varias lenguas y que conocía y era estudioso de las lenguas muertas, había estudiado sumerio en la Universidad de La Plata, entendió perfectamente a los aborígenes. Y entonces los nombres de los lugares, los topónimos, de los cerros, de los ríos, etcétera, de distintos objetos, él se dio cuenta que estaban en idioma húngaro, magiar. Posteriormente Morix va a publicar un trabajo que se llama El origen americano de pueblos europeos, donde dice que los magiares, o bien los sumerios, salieron de América y se trasladaron luego a Mesopotamia, a raíz de estas informaciones lingüísticas. Esto podría, como tantas otras cosas que dijo Morix, que decía que estaba loco, que lo que decían era bacana, bueno, poco a poco se demostró primero que la cueva de los tachos existía, que eso se negaba, después le dieron crédito, hicieron exploraciones importantes para descubrirla, y fue aseverando un montón de cosas. Hoy por hoy le dan la razón una gran cantidad de lingüistas de distintos lugares del mundo, donde lo que dice Morix al respecto es cierto. En la Universidad de El Salvador, estando el padre Ismael Quiles a la cabeza, se publicó un trabajo que se llama
El milagro súmero. Lo traje para mostrarlo porque alguien me preguntó, me dijo, si este libro se consigue arriba, no sé si se consigue. El milagro súmero del autor es Francisco Jos Badini, que son lingüistas. Bueno, acá hay varios lingüistas. Lo que se demuestra en este libro es que el magiar del húngaro antiguo y el sumerio es la misma lengua, el mismo idioma. Por lo tanto, si quieren escuchar hablar sumerio, no tienen más que escuchar a un húngaro. Aquí, bueno, hay varios lingüistas que apoyan la teoría de Morix y hoy se suman muchos más. Los velas, de los que habla Morix, o bien los taltos, él dice que corresponden a una humanidad que tiene 250.000 años. Por supuesto que no entra en la historia eso, ¿no? Ya pasados los 10.000 años, todo se complica. De hecho, Morix, en una de las visitas que hizo a Buenos Aires, se reunió con Goyen Aguado, con el coronel Zavalla, con el hijo del coronel Zavalla, con Carlos María y con otras personas más. Carlos María, a modo de hincharlo para que largara prenda, le preguntó qué era realmente. Bueno, en esa reunión fueron a un restaurante muy exclusivo de acá de Buenos Aires, el Pedemonte, ahí en la Avenida de Mayo, y invitados por Morix. Y Morix le había traído al coronel Zavalla, que le unía, como dije, una gran amistad de muchos años, y le trajo una piedra de oro puro, ¿no? Un buen lingote, digamos, en bruto. Y el coronel Zavalla le dijo, se lo rechazó, le dijo que no, su amistad no estaba basada en cuestiones materiales. Y a modo de chanza le dijo, conseguime una chocita ahí donde están los yuaras en la selva, y así yo me aparto del mundo y vivo tranquilo, sin problema. Con eso me siento pagado, si quieres ofrecerme algo. En tono de broma, obviamente. También en esa oportunidad, aunque bueno, suena a delito, porque se hablaría de contrabando en este caso, Morix portaba en sí mismo una bolsita. Lleva, entre sus pertenencias tenía varias esmeraldas talladas, porque él había descubierto yacimientos de oro y esmeralda en la región de Cumbaranza, donde explotaba varias, tenía convenios con varias empresas mineras, muchas de origen alemán, y les había amasado una gran fortuna, aunque se mostraba un hombre bastante sencillo. Incluso ni siquiera tenía casa propia, vivía siempre en hoteles. Era muy discreto, digamos. Que en esa oportunidad una de las piedras de esmeralda más pequeña que traía costaba, estamos hablando en los 70, $50.000. O sea que no tenía problemas económicos, pero sí habían intentado secuestrarlo y posiblemente matarlo. Yo tuve oportunidad de charlar con alguien que trabajaba, bueno, este era un capitán de la Marina que era muy amigo de alguien que trabajaba en la Presidencia de la Nación en aquella época, y entonces Morix lo llama a Goyen Aguado por teléfono, él estaba parando en un hotel céntrico ahí en La Valle y Esmeralda, y divisa por la ventana, reconoce incluso, dice, tengo dos sicarios, uno es el hermano del presidente de Ecuador, de ese momento. Vienen a matarme, y por lo menos, si no, a secuestrarme. Por favor, conseguime ayuda para salir de este lugar. Goyen Aguado contacta con este hombre, que se pone en contacto con un muchacho que trabajaba en Presidencia de la Nación, era experto en escapismo, piloto de automóvil, ¿no? Experto en escapismo, y entonces lo pasan a buscar a Morix, hacen toda una serie de movidas, se registra en varios hoteles, 7 o 8 hoteles,
los más importantes, que ellos finalmente se alojan en uno bien económico cerca de la oficina de Goyena Godoy y logran despistarlos a los sicarios. En ese momento yo tuve oportunidad de hablar por teléfono en el hotel donde estaba parando, porque yo tenía un amigo, conté que se casó con la ecuatoriana, que había viajado con él desde Ecuador a Buenos Aires, y me dijo, mira, llamalo a tal lado que por ahí te da una entrevista y puedo hacer un reportaje para una revista que queríamos sacar, etc. Y ahí él me contó algunas cosas y me dijo, estoy en problemas para que nos juntemos porque tengo algunas cuestiones pendientes que resolver. No me lo dijo por teléfono, pero después yo me enteré. Me lo confirmó Goyena Godoy. Moritz tenía acceso a minas de oro, a minas de esmeralda, a este conocimiento. Había logrado descifrar este tipo de cuestiones, volviendo a lo que me había ido, que era el tema del sumerio, y es que la biblioteca de las minas de oro él describe, dice, que están escritas en un idioma ideográfico. Como sabemos, un idioma ideográfico puede ser tanto el idioma chino, por ejemplo, como los jeroglíficos egipcios o la escritura maya. Pero el magiar, el húngaro, que se escribe, antiguo, se escribe en runas, como las escandinavas o las nórdicas. Estas runas se llaman robásiras. Es probable que lo que él descubrió estuviera en un lenguaje que él podía interpretar. Por eso él dice que está contenida la verdadera historia de la humanidad y los conocimientos de una civilización que la humanidad desconoce. Y entonces remite a la mitología sumeria, a la epopeya de Gilgamesh, al diluvio universal. Después retoma, los griegos lo llaman Deucalión, los hebreos lo van a llamar el diluvio, pero que ya estaba contemplado en los textos sumerios. De hecho, hubo más de un diluvio, pero están emparentados o relacionados con las glaciaciones. El último escrito en la Biblia es de hace aproximadamente entre 12.000 y 15.000 años. Pero hubo otros anteriores, por eso Moritz hace alusión a una humanidad mucho más antigua, y de la cual dice no tenemos la menor noticia. Es así que él pensaba que esta información que podía trastocar la historia, y sobre todo la historia de las religiones, podría crear un cisma. Era un tema que algunos estaban dispuestos a destruirlo. De hecho, en 1976, un ingeniero escocés, Stanley Hall, después de leer la obra de von Däniken, decidió organizar una expedición con más de 100 soldados ingleses, con aproximadamente 70 científicos también ingleses, y la colaboración del ejército ecuatoriano y la participación como padrino de Neil Armstrong para explorar la cueva de los Tallos. Por supuesto, para hacerse con la biblioteca, o las bibliotecas, porque eso se habla de dos bibliotecas, y con los restos arqueológicos que pueda haber allí, los seres, etc. También Moritz habló de estatuas, en piedra, en metal, de todos los animales que existieron sobre la Tierra. Bueno, hay toda una serie de elementos y de objetos que serían de larga data y que trastocarían la historia de la humanidad. Tanto el oro, las esmeraldas, como este conocimiento podía ser un material que pusiera en peligro la vida de Moritz. Y con Stanley Hall, si bien tienen al principio una buena relación, de hecho, Stanley Hall allá por el 2006 va a publicar un libro que se llama Tallos, el oro de la Atlántida. Cuando hace la expedición del 76, Moritz
tiene una discusión con él, no llegan a, sobre todo quién iba a ser el jefe de la expedición. Morix quería ser el jefe de la expedición. Una de sus normas era que no se podía tocar nada ni sacar nada de la cueva. Stanley no estaba de acuerdo y entonces no se ponen de acuerdo y Morix decide no participar. Y el que va a participar en nombre de Morix va a ser Julio Goyen Aguado, en calidad de cartógrafo, espeleólogo y cartógrafo, de la cual hay fotos. Yo por ahí he mostrado alguna, ¿no? Esa que le mostraba, que no se veía bien. El acuerdo entre Morix y Goyen Aguado es que Goyen Aguado no lo llevara a las cavidades donde se encontraban los tesoros. Y de hecho no encontraron nada. Sí, encontraron, se llevaron varios cajones, pero con material arqueológico, y cerámicas, huesos, etcétera, pero nada de la importancia de lo que estaban buscando, por eso tampoco se informó nada al respecto. Están los que sospechan, que encontraron cosas y se llevaron cosas, pero según Morix, que vivió hasta el 91, no lograban dar con ese lugar. ¿Por qué? Porque no estaba eso. En esa charla que yo hago con Goyen Aguado le pregunto, ¿dónde está la biblioteca? Y él me responde, ¿usted sabe cuántas cuevas de tallos hay en Ecuador? Digo, no, ni idea. Dice, más de 400. De hecho, yo sé que hay en lo que era Trinidad y Tobago, en Colombia, en Venezuela, en Caribe, en Bolivia, en Perú. Se supone que también hay en Argentina, eso lo dijo Morix. El tallo en Perú, en Bolivia y en Venezuela se lo conoce como huacharo. Es una extraña variedad de ave, porque según los ornitólogos que han estudiado este animal, concluyeron que son clones. O sea, son millones, así como los murciélagos, viven en la oscuridad, son prácticamente casi ciegos o prácticamente ciegos. Tienen unos largos bigotes y que captan las vibraciones, así como los murciélagos con sus grandes orejas también captan el sonido, emiten un sonido, rebota y lo captan. Los tallos igual. No atacan a las personas, son herbívoros, comen almendras, bayas, son oleaginosos. Pero bueno, son una muy buena alarma para quien entra a la caverna. El griterío es muy fuerte y es muy estruendoso, parece hasta el llanto de un bebé. Dicen que es bastante impresionante. Así que a mí se me ocurrió que puede ser una alarma para quien pudiera habitar la caverna, o sea, que hay alguien ahí adentro. Morix dice que sí, que existen unos seres. Vamos a llamar ¿puedo llamar al técnico? Se me apagó el coso. Morix dice que sí, que hay seres superiores que habitan este lugar. Algunos pretenden que esto pertenece al pasado, que esta civilización ya no existe más. Sin embargo, Morix hasta último momento sostuvo que estos seres seguían existiendo. Un periodista le preguntó, ¿usted podría llevar gente si tenemos que bajar un poquito la luz? Bueno, pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores bajo la tierra. Esto es una nota que hace Morix, publicada en un diario de Guayaquil. Y entonces me preguntan, si uno quisiera ver a la biblioteca, los tesoros, a los seres, ¿podría llevar a un grupo de personas, científicos, etc.? Y Morix me dice, sí, pero tendría que pedir permiso. O sea, si ellos quieren, podrían darle el visto bueno. O sea, no dependía de él. En este caso, tanto él como Goyen Aguado tuvieron el privilegio de poder ver. Había
comentado antes que Stanley Hall, 30 años después, publica un libro y intenta hacer una exploración que se llama de ocupación. Bastante singular, porque salió en los diarios. Decía ocupación. Ocupar es quedarse ahí, ¿no? O sea, tener poder sobre el lugar. Esa nota a mí me llegó en el año 97 a través de una chica que era secretaria de Sixto Paz Wells. Cuando había venido a dar unas conferencias acá, yo me acerqué al Hotel Bauer donde estaba, me puse a charlar con ella y ella me contó que había venido de Perú, que había estado en Ecuador, bla, 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 y que en una librería Stanley Hall había dado una conferencia de prensa y que había contado que estaba organizando una expedición para ocupar la caverna y se ponía un poco como Morris en ese sentido, 30 años después, diciendo que esto era patrimonio cultural de la humanidad, que eso no había que tocarlo, que era un tesoro importante, etc. Pero curiosamente lo negaba Morris, no lo mencionaba, y hacía hincapié en un personaje que había conocido, un militar retirado, que se llamaba Petronio Jaramillo Abarca, y que decían que era el verdadero descubridor de la Cueva de los Tallos, y que él era el que sabía dónde estaba el tesoro, y que había dos bibliotecas, no solamente una era de las láminas de metal y otra hecha en unas láminas translúcidas, que no se podían rayar, que no se podían romper, que no se podían destruir de ninguna forma. Y entonces vuelve a Inglaterra, Stanley en el 98, y ahí se entera que a Petronio Jaramillo Abarca lo asesinaron. Con lo cual se frustra su posible expedición para poner en descubierto y en conocimiento del mundo. Bastante singular, ¿no? Sugestivo la muerte de este hombre. Pero el doctor Peña Mateo, el abogado de Morix, dice que todo lo que decía Petronio Jaramillo Abarca eran mentiras. Que se sabía que era un fanfarrón y que, porque decía que él le había contado a Morix, que Morix lo limoneaba a él, que en realidad el descubrimiento era de él, no del otro. El tema es que Morix sospechaba, y así lo comentó Goyen Aguado, que Stanley Hall no solo era miembro de la masonería, sino que era miembro de los servicios de inteligencia británicos y que la función que tenían era de destruir esa información. Por lo tanto, nada de lo que dijera Stanley Hall o que lo dijera Petronio Jaramillo Abarca, etc., era verdad. Bueno, Stanley Hall publica este libro y cuenta unas historias bastante, yo no sé si es ficción o, bueno, él decía que tenía unas ciertas técnicas y cualidades como para descubrir si lo que se decía respecto del tesoro y demás era verdad, y concluía que existía. Yo le comento a Goyen Aguado, porque en el año 97 le muestro el artículo periodístico que me da esta chica de secretaria de Paz Wells, y se lo doy a leer a Goyen Aguado, y Goyen Aguado aparentemente no lo conocía, y aparentemente sin tener información, cuando lee el artículo me dice: qué curioso por Stanley Hall. Este hombre se quedó 30 años en Ecuador, estaba casado, con hijos. Yo no sé, tenía una visión remota, ¿no? No podía, leyendo el artículo, darse cuenta. Dice: este hombre se quedó 30 años en Ecuador, no volvió nunca más a Inglaterra, estando casado con hijos. Y se quedó porque estaba convencido de que la biblioteca existe. Por eso quiere hacer esta expedición de ocupación. 30 años después. A los pocos años, Stanley Hall fallecía. Morix lo había hecho en el 91 y en el 99 Goyen Aguado en una expedición en Mendoza, saliendo de San Rafael, iban a la cordillera de los Andes en busca de una ciudadela incaica, que supuestamente Goyen Aguado tenía referencias que existía, donde incluso podía haber momias, que era un poco en respuesta a lo que había pasado con el volcán Iliaquia, con el
97 se hizo la última expedición del Centro de Espeleología al volcán Ibraguiaco de Salta, donde finalmente el explorador andinista suizo, pero residente en Estados Unidos, Reinhardt, logran descubrir esas famosas momias de chicos que están en el Museo de Salta, que era, digamos, una de las... no era una de las inquietudes de Goyen Aguado, porque Goyen Aguado no hacía arqueología, sino que hacía espeleología. Pero eventualmente llegaba arqueólogos o antropólogos para que hicieran los estudios pertinentes. Él no quería meterse en algo que no le correspondía ni hacer macanas. Entonces, cuando se encontraba incluso algo, se donaba a algún museo local. Y lamentablemente falló porque en el 97 se pensaba llevar a una chica arqueóloga de altura, que la llaman, la que pueden estar a más de 6.000 metros, 5.000 metros de altura, Constanza Cerruti, porque se enfermó la mamá de ella y con otros íbamos para allá, pues yo participé de esa expedición. Ella venía para Buenos Aires y bueno, finalmente estuvo ella al año siguiente con Reinhardt. Bueno, como decía, un poco decepcionado por esa pérdida de haber podido dar con ese yacimiento y demás, que hubiera dado un buen respaldo internacional, como la National Geographic, etc., para hacer otras exploraciones que tenía en mente. Bueno, decidió hacer este viaje en busca de esta ciudadela en la cordillera, y un accidente automovilístico volcó la camioneta en la que viajaba Goyen Aguado junto con 7 u 8 participantes del Centro de Espeleología y fallece. ¿Manejaba él? No manejaba. No, manejaba un muchacho de Chivilcoy, pobre, que justo cambió el manejo de la camioneta. Antes la manejaba Eduardo Vigo, otro miembro del CAE, que era el que había conseguido la camioneta por otro lado, y este muchacho en un relevo manejó él, y en una curva en ese que estaba mal señalizada y en una ruta equivocada que tomaron, bueno, se dieron todas las cuestiones. La camioneta se fue de la banquina, volcó, salió despedido Goyen Aguado, la camioneta le pasó por encima, partió el pecho, tuvo tiempo para el cardíaco, murió en la ambulancia, que llegó muy rápido, incluso a los 5 minutos llegó una ambulancia de San Rafael, y hospitalizaron a todos los que estaban fracturados y demás, pero el único que tuvo un desenlace fatal fue Goyen Aguado. Así que bueno, en el 99 muere Goyen Aguado y Morix había fallecido. Y bueno, algunos de estos referentes que conocían un poco la historia, porque habían estado en el lugar, dejaron algunas cuestiones sin resolver, o se llevaron, vulgarmente se dice, el secreto a la tumba. Yo publiqué este libro recién en el 2010 porque me tomé mi tiempo para escribir todas estas cuestiones contadas de primera mano, más allá de las referencias bibliográficas y demás, pero guiándome por lo que dicen ellos, no por lo que a mí me parece o que pudiera imaginar. A posteriori se han publicado otros libros, algunos más, otros menos buenos, sobre el tema. Algunos repiten, se refritan a otros autores, algunos hacen el teléfono de compuestos, van repitiendo y se va perdiendo la información original y se van tergiversando las cosas. Pero bueno, quién sabe, posiblemente en el futuro surja alguna nueva investigación, exploración, o finalmente se descubra, como lo proponía no solamente Morix, sino Peña Mateu, el abogado que todavía vive. Dijo, bueno, quizás en el futuro finalmente se dé con la biblioteca. Peña Mateu es uno de los pocos que quedan, digamos, en conocimiento de primera mano de estas cuestiones, y tengo entendido por un muchacho con el cual estoy en contacto, ecuatoriano, que visitó la Argentina, que se llama Manuel Palacios, que es un lingüista, filólogo aficionado, autodidacta, pero que hace unos trabajos muy interesantes, que sigue los trabajos de Morix y del padre Crespi, que ha estado incluso en Hungría con Peña Mateu, dando conferencias ante la sociedad húngara, una fundación que lleva el nombre de
Juan Morix, ¿no? Que reivindica la figura de Morix, de filólogos y demás. Y Palacios ya hizo como 6 exploraciones a la Cueva de los Tallos y está en contacto con los yuaras, con los jíbaros, ¿no? Con los yamán, con el cacique, que son los custodios del lugar, en definitiva los que saben la verdad de la Cueva de los Tallos, y como dicen ellos, están en el jardín de mi casa. La cueva está en el jardín. O sea, uno que va de afuera es el Wicca, es el invasor, el turista, el curioso. Ellos viven ahí, o sea que la cueva está en su jardín. Con el permiso de ellos se puede entrar. Posiblemente sean los custodios del conocimiento que hay ahí. O sea que todavía el tema está resguardado. Se ha especulado, no solamente Bettina Allen, sino otras personas han dicho, incluso ha salido a hablar un hermano de Goyen Aguado, con el cual hemos tenido contacto desde hace muchos años, que no era la persona más implicada para hablar, porque tenía poco conocimiento sobre el tema, nunca le interesó la espeleología, ni ha explorado nada, pero fue depositario de unas láminas que tenía Goyen Aguado en su poder, a través de un señor, Guillermo Aguirre, que se autodefinió como el biógrafo oficial de Goyen Aguado, donde se apoderó de algún material que le brindó la viuda de Goyen Aguado, nunca devolvió, y que también finalmente hace un par de años falleció el señor Aguirre, sumándose a la lista de una supuesta maldición que él mismo inventó, ¿no? Que yo creo que no es tal, pero curiosamente, bueno, le ha tocado en desgracia a algunos que se acercaron al tema, que, bueno, no vivir algunos años más que puedan haberlo hecho. De hecho, Morix falleció a los 68 años, Goyen Aguado tenía 57, bueno, gente que podría haber estado todavía entre nosotros. Sí, hubo una expedición inglesa, ¿no? Con Neil Armstrong. Esa fue en el 76. Morix ahí no participó, pero sí Goyen Aguado. Y como decía antes, Goyen Aguado también me ha contado y lo ha dicho, la entrada a la biblioteca está por otro lado. Ah, ¿y se pudieron sacar algo? Porque No, la idea era no sacar nada, por eso decía que estaba haciendo este comentario de que algunos dicen que han sacado cosas, el hermano de Goyen Aguado, nuestro querido amigo Romanelli, etc. No es que lo hizo él, sino que él ha estado ahí mirando las láminas. Esas láminas a mí me informó el arquitecto Carlos María Zavalla, que estaba en Ecuador cuando Morix y Goyen Aguado estaban allí, junto al padre Crespi y demás. Fueron adquiridas en las plazas donde hay ferias artesanales. Son réplicas, no son originales, no provienen de la Cueva de los Tallos. Lamentablemente, para aquellos que se hicieron la idea de que por primera vez iban a ver algo que pertenecía a la Cueva de los Tallos, a mí me lo dijo el arquitecto Zavalla, son palabras de él, no mía, digo, son falsificaciones o si querés artesanías o reproducciones como la que tenía el padre Crespi, que le compraba a los aborígenes para darles de comer, que los copiaban o que provenían de otra fuente. Después hay un investigador argentino radicado, también fallecido, que radicado en Brasil, no me viene el apellido, Baraldi creo que es, que comentó que lo conoció a Morix, que estuvo allí, y que en realidad parte del tesoro de Padre Crespi en el Museo Salesiano de Cuenca, había cosas verdaderas, originales, en cuanto a que eran de oro, que fueron después a parar parte a un museo del Banco Central de Cuenca, y otras eran falsificaciones. Posteriormente hubo un incendio en el Museo de Crespi y desapareció todo ese material, con lo cual no quedó registro de las piezas reales. Pero había piezas de oro que mostraban imágenes de reyes sumerios, de Babilonia, y que Baraldi decía que provenían de un templo piramidal oculto en la selva, que los aborígenes tenían conocimiento y que de ahí sacaban las láminas verdaderas que le vendían al padre Crespi.
Otras eran reproducciones que hacían ellos mismos, artesanías que hacían ellos y el padre se las compraba igual para ayudarlos económicamente. Así que también ahí hay otro misterio. Uno es el tesoro de la cueva de los tallos y otro es de dónde provenían las piezas del padre Crespi, que él mismo dice que no eran de la cueva de los tallos. De hecho, hay un documental hecho por Stanley Hall en la década del 70, cuando lo vamos a usar, y donde él le muestra las piezas de oro, dice oro puro, pero cuando habla de los tallos le dice, no, yo estuve en los tallos. Eso no es. Así que bueno, el misterio continúa. Y posiblemente Manuel Palacios o el doctor Peña Mateu, a lo mejor en poco tiempo, nos den alguna noticia. De hecho, tengo información de que Peña Mateu está diciendo cosas que en su momento no dijo. Así que bueno, esperamos que en algún momento podamos saber algo más. ¿La autorización de los hermanos nuevos?